Vaikra, Levítico, capítulo 1. Yahweh llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Él dijo: habla con los hijos de Israel. Dile a ellos: cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada por Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Él sacrificará el novillo delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los Coanim, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Despellejará la ofrenda quemada y la cortará en pedazos. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los Coanim, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas, y el Cohen causará que todo ello suba en humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Si su ofrenda es del rebaño, así sea de ovejas o de carneros, para una ofrenda quemada ofrecerá un macho sin defecto. Él la sacrificará en el lado norte del altar delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los Coanim, salpicarán su sangre contra todos los lados del altar. La cortará en pedazos, y el Cohen los arreglará con la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavará con agua las entrañas y las partes bajas de las piernas, y el Cohen lo ofrecerá completo y lo hará volverse humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. Si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. El Cohen lo traerá al altar, le quitará la cabeza y lo hará volverse humo en el altar. Su sangre será escurrida sobre el lado del altar. Removerá el buche y sus plumas del cuello y lo echará en la pila de cenizas al este del altar. Lo abrirá con un ala en cada lado, sin rasgarlo a la mitad. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego, como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. Capítulo 2. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Yahweh, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Coanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. Cuando traigas una ofrenda de grano que ha sido horneada en el horno, consistirá de tortas de harina fina, sin levadura, mezcladas con aceite de oliva o matzá, untado con aceite de oliva. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocida en una plancha, consistirá de harina fina sin levadura mezclada con aceite de oliva. La partirás en pedazos y verterás aceite de oliva sobre ella. Es una ofrenda de grano. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocida en olla, consistirá de harina fina mezclada con aceite.
Traerás la ofrenda de grano preparada en cualquiera de estas formas a Yahweh. Será presentada al Cohen y él la ofrecerá en el altar. El Cohen removerá la porción de recordatorio de la ofrenda de grano y la hará subir en humo sobre el altar como una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. No leudarás ningún sacrificio que traigas a Yahweh, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Yahweh, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Sazonarás con sal toda ofrenda tuya. No omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohim, sino que ofrece sal con todas tus ofrendas. Si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Yahweh, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos granos de espigas frescas, secados y hornados con fuego. Pon aceite de oliva sobre ellos y echa incienso sobre ellos. Es una ofrenda de grano. El Cohen causará que la porción de recordatorio de ello, su arenisca y aceite de oliva, con todo su incienso, suba en humo. Es una ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Capítulo 3. Si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda de shalom, paz, entonces, si él ofrece delante de Yahweh un animal de la manada, entonces no importa si es un macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón, los Cohanim, salpicarán la sangre contra los lados del altar. Él presentará el sacrificio de ofrendas de shalom como una ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos y la grasa encima de los órganos internos, los dos riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. Los hijos de Aarón la harán subir en humo sobre el altar encima de la ofrenda quemada, la cual está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Yahweh. Si tu ofrenda, por una ofrenda de sacrificio de shalom para Yahweh, es del rebaño, entonces, cuando él la ofrezca, no importa si es macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Si trae un cordero para su ofrenda, entonces lo presentará delante de Yahweh. Él pondrá su mano en la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. De los sacrificios hechos como ofrendas de shalom, él presentará a Yahweh con una ofrenda hecha por fuego. Consistirá de su grasa, la cola de grasa completa, la cual removerá cerca de la espina dorsal inferior, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa por encima de los órganos internos, los riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual él removerá con los riñones. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar. Es un sacrificio de aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego delante de Yahweh. Si tu ofrenda es cabra, entonces la presentarás delante de Yahweh. Él pondrá su mano en su cabeza y la sacrificará delante del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. Presentará de ellos su ofrenda, una ofrenda hecha por fuego delante de Yahweh. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los dos riñones, la grasa en ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones.
El Cohen los hará subir en humo sobre el altar. Es comida, una ofrenda hecha por fuego para ser de aroma fragante. Toda la grasa pertenece a Yahweh. Será una regulación permanente por todas sus generaciones, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre. Capítulo 4. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los misbot, preceptos de Yahweh, referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces, si es el Cohen ungido el que peca, y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh. Pondrá su mano en la cabeza del novillo y sacrificará al novillo en la presencia de Yahweh. El Cohen ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá al tabernáculo del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre y salpicará algo de la sangre 7 veces en la presencia de Yahweh, delante de la cortina del lugar Kadosh. El Cohen pondrá algo de la sangre del novillo en los cuernos del altar para incienso fragante delante de Yahweh, allí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre del novillo que sobre la verterá en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Removerá del novillo para la ofrenda de pecado toda su grasa, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima del hígado, encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas, la cual removerá con los riñones. Como es removida de un buey sacrificado como ofrenda de shalom, y el Cohen hará que estas partes suban en humo sobre el altar para ofrendas quemadas. Pero el cuero del novillo y toda su carne, con su cabeza, las partes bajas de sus piernas, sus órganos internos y estiércol, en otras palabras, el novillo entero, traerá fuera del campamento a un lugar limpio, donde las cenizas son echadas. Allí lo quemará sobre la leña con fuego. Allí, donde las cenizas son echadas, él será quemado. Si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente y la asamblea no se ha dado cuenta del asunto, y ellos hacen algo contra alguno de los misbot, preceptos de Yahweh, referente a cosas que no deben de ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se haga conocido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda de pecado y lo traerá delante del tabernáculo del testimonio. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos en la cabeza del novillo y sacrificarán al novillo en la presencia de Yahweh. El Cohen ungido traerá un poco de la sangre del novillo al tabernáculo del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre y la salpicará 7 veces en la presencia de Yahweh delante de la cortina. Él pondrá algo de la sangre en los cuernos del altar delante de Yahweh, allí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre que sobre, él la verterá en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él removerá toda su grasa y la hará subir en humo sobre el altar. Esto es lo que hará con el novillo. Hará lo mismo con este novillo como hace con el que es para la ofrenda de pecado. Así, el Cohen hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Traerá el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es una ofrenda de pecado para la asamblea. Cuando un jefe peque e inadvertidamente haga algo contra alguno de los misbot de Yahweh, referente a cosas que no deben ser hechas, él es culpable. Si el pecado que él ha cometido se hace conocido a él traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto.
Pondrá su mano en la cabeza del macho cabrío y lo sacrificará en el lugar donde ellos sacrificaron la ofrenda quemada en la presencia de Yahweh. Es una ofrenda de pecado. El Cohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de pecado con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. La sangre que sobre la verterá sobre la base del altar para ofrendas quemadas. Toda su sangre la hará subir en humo sobre el altar, como la grasa para el sacrificio de ofrendas de Shalom. Así el Cohen hará expiación para él referente al pecado, y él será perdonado. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente, haciendo algo contra los misbot de Yahweh, referente a cosas que él no debe de hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y sacrificará la ofrenda de pecado en el lugar para ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de su sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda su grasa él la removerá, como la grasa removida para el sacrificio de ofrenda de Shalom, y el Cohen la hará subir en humo en el altar como aroma fragante para Yahweh. Así el Cohen hará expiación por él y será perdonado. Si él trae un cordero como su ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto, pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y la sacrificará como ofrenda de pecado en el lugar donde ellos sacrifican ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de la sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda su grasa él la removerá, como la grasa de un cordero es removida del sacrificio para ofrendas de Shalom. Y el Cohen la hará subir en humo en el altar sobre las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. Así, el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió y será perdonado. Capítulo 5. Si una persona que es un testigo que ha jurado para testificar peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Si una persona toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje inmundo, un animal doméstico o un reptil, él es culpable, aun si no sabe que él es inmundo. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, entonces cuando conozca sobre ello, él es culpable. Si alguno permite que se salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma pecó, y traerá su ofrenda de culpa para Yahweh por el pecado cometido. Será una hembra del rebaño, una oveja o una cabra como ofrenda de pecado, y el Cohen hará expiación por él referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones para Yahweh, el uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá al Cohen, quien ofrecerá uno por ofrenda de pecado primero. Él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza. Salpicará un poco de la sangre en el lado del altar y escurrirá el resto de la sangre en la base del altar. Es una ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como ofrenda quemada de la manera prescrita. Así, el Cohen hará expiación por él, referente al pecado que él cometió, y será perdonado. Pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió
2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de oliva ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado. Él la traerá al Cohen, y el Cohen tomará un puñado de ella como la porción de recordatorio, y la hará subir en humo en el altar encima de la ofrenda para Yahweh hecha por fuego. Es una ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió, referente a cualquiera de estas cosas, y será perdonado. El resto pertenecerá a los Cohanim, como la ofrenda de grano. Yahweh dijo a Moshe: si alguno actúa inapropiadamente o inadvertidamente, peca referente a las cosas kadoshim de Yahweh, él traerá como su ofrenda de culpa para Yahweh un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente en shekels de plata, de acuerdo a tu estimación de su valor. Es una ofrenda de culpa. Y hará restitución por lo que fuera que hizo mal referente a las cosas kadosh. Además, añadirá a ellos una quinta parte y la dará al Cohen. Entonces el Cohen hará expiación con el carnero para la ofrenda quemada y será perdonado. Si alguien peca por hacer algo contra alguno de los misbots de Yahweh referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Traerá un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente de acuerdo a tu estimación, al Cohen para ofrenda de culpa. El Cohen hará expiación referente al error que él cometió, aun si él no sabía, y será perdonado. Es una ofrenda de culpa. Él ciertamente es culpable delante de Yahweh. Capítulo 6. Yahweh dijo a Moshe: si alguno peca y actúa perversamente contra Yahweh, por tratar falsamente con su vecino referente a un depósito o prenda confiada a él, por robarle a él, por extorsionarlo o por tratar falsamente referente al objeto perdido que él ha encontrado, o por jurar a una mentira, si una persona comete alguno de estos pecados, entonces, si él pecó y es culpable, él restaurará lo que fuera que él robó u obtuvo por extorsión, o lo que fuera que fue depositado con él, o el objeto perdido que él encontró, o cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente. Él lo restaurará por completo. Además, una quinta parte adicional. Él lo restaurará a la persona que es dueña de ello, en el día que él presente su ofrenda de shalom. Traerá como su ofrenda de culpa para Yahweh un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente, de acuerdo a tu estimación, al Cohen. Es una ofrenda de culpa. Así el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh, y él será perdonado referente a lo que fuera que él hizo, que lo hizo culpable. Yahweh dijo a Moshe: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley para ofrendas quemadas, en hebreo, olá. Es lo que sube sobre su leña para el fuego, sobre el altar, toda la noche, hasta la mañana. De esta forma, el fuego en el altar permanecerá ardiendo. Cuando el fuego haya consumido la ofrenda quemada sobre el altar, el Cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierto con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá a un lado del altar. Entonces, él se quitará esas vestiduras y se vestirá con otras antes de cargar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. De esta forma, el fuego en el altar permanecerá encendido, no permitiendo extinguirse. Cada mañana el Cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda quemada y hará que la grasa de las ofrendas de shalom suba en humo. El fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. Esta es la ley para la ofrenda de grano que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Yahweh, delante del altar. Tomarán de la ofrenda de grano un puñado de su harina fina, algo de su aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano.
y harán que esta porción de recordatorio suba en humo del altar como aroma fragante para Yahweh. El resto de ella la comerán Aarón y sus hijos. Será comida sin levadura, en un lugar kadosh. Ellos la comerán, en el patio del tabernáculo del testimonio. No se horneará con levadura. Yo la he dado como la porción de ellos de mi ofrenda hecha por fuego. Como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa es especialmente kadosh. Todo varón hijo de Aarón puede comer de ella. Es su parte de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego por todas tus generaciones. Cualquier cosa que toque esas ofrendas se convertirá en kadosh. Yahweh dijo a Moshe: esta es la ofrenda para Yahweh que Aarón y sus hijos ofrecerán en el día que él sea ungido. 2 cuartos de harina fina, la mitad en la mañana y la otra mitad en el anochecer, como ofrenda de grano desde ahí en adelante. Será bien mezclada con aceite de oliva y frita en una plancha. Pártela en pedazos y ofrece la ofrenda de grano como aroma fragante para Yahweh. El Cohen ungido que tomará el lugar de Aarón de entre sus hijos la ofrecerá. Es una obligación perpetua. Será hecha subir en humo en su totalidad para Yahweh. Toda ofrenda de grano del Cohen será hecha subir en humo en su totalidad, no se comerá. Yahweh dijo a Moshe: dile a Aarón y a sus hijos: esta es la ley para la ofrenda de pecado. La ofrenda de pecado será sacrificada delante de Yahweh en el lugar donde la ofrenda quemada es sacrificada. Es especialmente kadosh. El Cohen que la ofrezca por pecado la comerá. Será comida en un lugar kadosh, en el patio del tabernáculo del testimonio. Cualquier cosa que toque su carne se convertirá en kadosh. Si algo de su sangre salpica en una prenda de vestir, la lavarás en un lugar kadosh. La olla de barro en la cual es cocinada tiene que ser quebrada. Si es cocinada en una olla de bronce, se restregará y enjuagará con agua. Cualquier varón de la familia de los Kohanim puede comer la ofrenda de pecado. Es especialmente kadosh. Pero no se comerá ninguna ofrenda de pecado de la cual se ha traído algo de su sangre al tabernáculo del testimonio para hacer expiación en el lugar Makon Kadosh. Será quemada completamente.